Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Como siempre, les sigo agradeciendo que se unan a nuestro canal de Facebook, de YouTube, que sigan suscribiéndose, que nos envíen sus comentarios y que nos sigan en otras redes sociales. Estamos también en Facebook y en las plataformas de podcasting, Spotify y todas las demás, tanto en audio como en vídeo. Bueno, miren. Es interesante porque cuando ustedes hacen lo que yo hago, pues a veces hay que decir las cosas tal como son. Y como uno tiene entrenamiento en la ciencia política, que incluye la medición de resultados o de posibles resultados electorales o de tendencias de favorabilidad de las figuras, pues muchas veces hay que remar en contra de lo que el discurso tradicional quiere concluir sobre la información. Y yo creo que es el caso de lo que voy a compartir con ustedes hoy. Aquí en el podcast hemos discutido de cuando en cuando las mediciones de percepción pública de la encuestadora Lead Data de Lourdes Fernández, que yo la descubrí en las elecciones pasadas, primarias y elecciones, y que al final del ciclo electoral, cuando vi los resultados electorales con los datos estadísticos que ella estaba publicando desde hacía meses, pues me di cuenta que su metodología es bastante certera. Los resultados de sus encuestas o de su última encuesta resultaron casi exactos a los resultados de la elección. Por eso, cuando la he seguido en las redes sociales y ella este cuatrienio ha comenzado a hacer algo que en Puerto Rico no se estila, o por lo menos públicamente, y que en Estados Unidos es business as usual, es Standard Operating Procedure, que es medir mensualmente, en el caso de Estados Unidos, que más recursos es diariamente, a las figuras políticas, a los presidentes, a los miembros del liderato del Congreso o a los partidos políticos. En el caso de Puerto Rico, Lourdes ha estado consistentemente publicando sus mediciones sobre las tendencias de favorabilidad de la gobernadora Jennifer González desde el inicio del cuatrienio. Ha publicado otras tendencias de favorabilidad sobre otras figuras como el comisionado Pablo José Hernández o el alcalde de San Juan, pero esas no se han publicado mensualmente, aunque yo asumo que las debe haber hecho. Por eso vamos a hablar hoy de la medición de favorabilidad que publica Lourdes desde su encuestadora para el mes de agosto de Jennifer González, que yo pienso que dentro de lo que ha sido el verano en términos de percepción pública para Jennifer González, esta encuesta de agosto le trae buenas noticias. He leído otros análisis diciendo que este es el acabose, que esto plantea un asunto de fondo en el PNP. Curiosamente, figuras del PNP que tienen que cambiar pensar en la viabilidad de Jennifer González. Bueno, no hay duda de que los números no son positivos, pero cuando usted descompone la medición por meses, se da cuenta que en realidad el mes de agosto ha sido quizás eh, el mes de la tranquilidad, el mes de la estabilización, de una caída libre que llevaba los números desde el mes de mayo, pero caída profunda, eh, a una estabilización en la profundidad. No es que se esté recuperando ni que esté repuntando, simplemente agosto fue un mes en el que la caída libre se detuvo. Las clasificaciones que esta encuesta publica son excelente, buena, neutral, mala, malísima. Esa es la medición que ella hace. Y en el renglón de excelente, la favorabilidad de la gobernadora para agosto de 2025 midió 3.1%, que es una reducción del 2% de lo que midió en julio de este año, que eran 4.7%.
En la medición de buena, la gobernadora tiene números en agosto de 8.7%, también una reducción de 2% de los 11.2% que medía en julio. Y digo, estamos redondeando, obviamente. Y en la medición de neutral, aumenta para agosto un 4% en comparación con julio, donde medía 26%, y ahora en agosto mide el 30%. Es curioso que ahí aumenta el 4% y combinación bueno con excelente pierde 4%. Y la medición de malo, o de la percepción mala, en agosto mide 18.4%, que es una reducción del 2% de lo que medía en julio, que era el 20%. Es decir, eso no son malas noticias si se redujo la medición de malo, ¿verdad? Porque eso hay que combinarlo con la medición de malísima percepción, que en julio era del 38% y que ahora en agosto fue del 39%, un aumento del 1%. Por eso es que les digo que la caída libre se ha estabilizado y que donde peores noticias hay es en que lo que perdió de percepción excelente o buena parece haberlo ganado en la percepción neutral, pero esos neutrales son los que todavía no han hecho el cambio hacia una percepción mala. Por lo tanto, ahí hay un terreno todavía que podría trabajar el gobierno y la gobernadora. Ahora, cuando comparamos los números de agosto con los números de junio, es decir, no el mes anterior a agosto, sino 2 meses anteriores a agosto, ahí las cosas se ven un tanto diferentes, aunque no catastróficamente. En junio, la gobernadora medía como excelente el 8%. Si usted lo compara con el 3% de ahora, es una pérdida del 5%. Y eso es mucho. Es decir, esa sí es una mala noticia. Cuando usted compara bueno, que ahora es más o menos el 9%, en junio eso era el 12%, ahí tiene una pérdida del 3%, es decir, que entre los dos usted tiene un 8%. En neutral, en junio, la gobernadora medía 31%, ahora en agosto mide el 30%, lo cual es básicamente una pérdida del 1%. Y en malo, son buenas noticias, porque en malo, que en junio era el 18%, en julio subió al 20% y ahora en agosto vuelve a bajar al 18%, pues básicamente regresó y no hubo cambio de junio hasta acá, y ahí recuperó terreno, aunque marginalmente, ¿verdad? Un 2%. Y en malísimo, que en junio medía el 30%, ahora en agosto, aunque el cambio de julio a agosto fue del 1%, de junio a agosto es del 9%. Y ahí es que están todavía las malas noticias para la gobernadora, porque tiene una percepción malísima que ya va bordeando el 40%. ¿Qué habría que pensar sobre estos números si uno fuera un estratega o si fuera un consultor de la gobernadora? Bueno, habría que hacer nota del dato positivo de que la caída libre se ha detenido. Quizás porque no se materializaron los apagones que se habían predicho para este verano. La realidad es que el verano está a punto de terminar sin que hayamos tenido un grave problema de suministro eléctrico en Puerto Rico, quizás con pequeños incidentes durante el paso cercano de hace unas semanas del huracán. E igualmente hay que tener en cuenta que en el verano, en el mes de julio, no hay sesión legislativa. Está en receso la legislatura, igual que en el mes de agosto. Y por lo tanto, aquellas controversias que permearon el mes de junio
aquellas grandes confrontaciones con Tomás Rivera Chats al interior de su partido que pusieron a muchos PNP a pensar, bueno, aquí hay que hacer un cambio, algo está mal si nuestro liderato está peleando uno con el otro, y que han sido el tema de la primera sesión legislativa casi completa, que fue desde enero hasta junio. Pues esas controversias, por naturaleza de no haber sesión, estuvieron prácticamente ausentes. Y esa puede ser una explicación de por qué los números de agosto se han estabilizado. Pero con una percepción malísima del 40% casi, bueno, el gobierno no puede pensar que su problema se está resolviendo. En agosto quizás la crisis principal que tuvieron fue la del agua potable en la zona metropolitana y todo parece indicar, y yo tiendo a pensar que sí, que el nombramiento de Carlos Pesquera, el contrato para que hiciera una evaluación de la infraestructura de agua en la zona metropolitana, etcétera, aunque por mucho fue tomada como otro SAR, como otro asunto que no se puede resolver, a muchas personas parece haberle bastado como plan de trabajo. Y la verdad que el problema de agua pues, se resolvió después de esa crisis relativamente rápido. Otra cosa, en agosto, que comenzó el semestre escolar, pues no hubo una gran crisis durante el inicio de clases. Las escuelas estuvieron casi todas listas y no hubo realmente un inicio de clases traumático como ha habido en otras administraciones y en otros años anteriormente. Y yo pienso que esa es la razón por la cual los números en agosto se estabilizaron. ¿Cuál es el reto que tiene Jennifer González ahora? Bueno, primero, recuperar terreno. Es decir, no puede pensar la gobernadora ni su equipo que con casi un 40% de percepción mala, malísima, y a eso se le añade un 18% de percepción mala, que es casi el 20%, estamos hablando de 60%, ¿verdad? Un candidato político es viable. Así que aunque la caída paró, ella ahora y su gobierno tienen que ver cómo recuperan. El problema que le veo a esa recuperación es que aquí hay un asunto fundamental de credibilidad. Es decir, una gobernadora que obtuvo el 40% de los votos y que ganó con un margen sobre el segundo candidato en votos del 10%, pues ciertamente no estamos hablando de una figura que comanda las mayorías del país. Es decir, se enfrenta a un panorama político como ha estado el panorama político de Puerto Rico en los últimos 25 años, muy fragmentado, que quizá pudo lograr ese 40% que a Pierluisi se le hizo imposible, y todos sabemos lo que resultó en aquel cuatrienio y en aquella elección de 2020. Quizás lo logró porque precisamente su equipo de campaña logró polarizar la elección de tal forma que a mucha gente el encono con el gobierno, el encono con el PNP, no estando Pierluisi en la papeleta, se les olvidó un tanto frente al tema de que aquí había un candidato independentista que podía ganar las elecciones, y eso siempre en unos sectores, sobre todo en los sectores más tradicionales del electorado, genera mucha intranquilidad. Pero está en apenas su primer año del cuatrienio y mediciones de este tipo son mediciones preocupantes. Como ha logrado estabilizarse en agosto, habría que ver cómo van a manejar ahora esta segunda sesión legislativa, los asuntos que van a ir surgiendo ahí, las diferencias internas en el partido, que es donde yo creo que Jennifer González tiene su mayor problema. Si ustedes se ponen a pensar, los retos políticos mayores que han enfrentado desde el gobierno y que ha enfrentado la gobernadora este cuatrienio han sido desde adentro del PNP, principalmente en la figura de Tomás Rivera Chats. Claro, Lourdes no publica números sobre Miguel Romero, así que no sabemos cómo compara en este mes de agosto la percepción de Miguel Romero versus la percepción de la gobernadora, pero uno tendría que o podría predecir fácilmente que es mucho mejor, porque en la medición que hizo Lourdes en mayo y que nosotros discutimos aquí, Romero era el político medido
que más apoyo o que mejor percepción tenía, un 50% casi de percepción positiva. Después de eso, Romero, básicamente la única controversia importante en la que se involucró fue el problema del agua y fue echándole la responsabilidad al gobierno de Jennifer González. Tampoco hay mediciones sobre Pablo José Hernández, el comisionado residente y presidente del Partido Popular, que se perfila como la figura antagónica para la elección de 2028 frente al PNP o frente a Jennifer González, aunque todavía estamos muy lejos de ver cómo esas candidaturas van a evolucionar, especialmente en el PNP. Yo creo que en el Partido Popular la suerte está echada. Ni tampoco tenemos mediciones sobre la figura de Juan Dalmau, a la que por intuición pienso el Partido Popular va a seguir atacando y tratando de erosionar, porque como explicábamos en un podcast anterior, están aspirando a una porción del electorado de los que apoya a Juan Dalmau o de los que apoyaron a Juan Dalmau. Principalmente esa porción del electorado más liberal de personas que no son jóvenes, pero que son liberales. Porque yo pienso también que hay un entendido bastante claro de que los jóvenes son mucho más receptivos a reaccionar favorablemente a las candidaturas que vienen desde el PIB o que vienen desde cualquier arreglo electoral parecido al de la alianza. Pero todo esto son especulaciones, porque donde sí tenemos información precisa de estadísticas es en cuanto a la gobernadora. Y yo decía en mi programa de radio y también lo decía en el segmento de Telemundo, que ojo, porque hasta que no tengamos un panorama completo de cuál es la medición del resto de la figura, porque amigos, no se llame nadie engaño, la capacidad de movilizar votos en una elección depende fundamentalmente de quiénes son los candidatos, ya no de cuál es el partido, ni de cuál es la insignia. Veámoslo, por ejemplo, por la diferencia que les expliqué de Pierluisi a Jennifer González. No fue La Palma, ¿verdad? Fue Jennifer González. Y así me parece que lo mismo pasa con la figura de Dalmau. No fue el PIB, ahí es más claro que en ninguna otra candidatura, fue Juan Dalmau. La elección de Pablo José Hernández lo dejó más que claro. No fue el PPD en su peor elección de la historia. Fue Pablo José Hernández que sacó la mayor cantidad de votos que ningún otro candidato haya sacado, por encima inclusive de la candidatura de Jennifer González. Por lo tanto, hasta que no tengamos un panorama claro de cuáles son las mediciones de los otros potenciales candidatos, no tenemos realmente datos suficientes como para hacer predicciones ni establecer posibles tendencias de cómo se va a comportar el electorado. Y por eso decía yo en televisión que a mí me decía un profesor de economía muy querido, Wilfredo Ruiz, del Colegio de Mayagüez, que las estadísticas son como los bikinis, que enseñan exactamente lo que usted quiere mostrar y que esconden precisamente lo que usted quiere esconder. Eh, Eso es lo que pasa si no tenemos mediciones publicadas sobre otras figuras. Todavía el Nuevo Día no ha trabajado encuestas, no sé si lo harán este año, y ninguno de los demás medios que normalmente y tradicionalmente lo trabajan para el periodo de primarias y elecciones. Pero con esto a mano, con este trabajo de Lourdes Fernández y de Lead Data, pues podemos decir que el verano fue malo políticamente para Jennifer González, un verano de caída libre, y que agosto da la impresión de que es el momento de la estabilización o de la estabilidad de esa caída. Si vendrá una recuperación o si continuará el deterioro va a depender obviamente de la proyección pública de la fortaleza y de cuán en control de los temas y cuán transparente con los temas luzca la gobernadora, porque esto es un asunto de credibilidad. Seguimos mañana.